Hola, hola, soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda y les doy la bienvenida a esta transmisión de la última de las 7 palabras o 7 frases que dijo Cristo en la cruz. Estamos ahí en Lucas capítulo 23, el versículo 46. Lucas 23, 46, que nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Padre, bendice esta tu palabra predicada. Bendice a cada miembro de la Iglesia Bautista Bethesda aquí de McAllen. Bendice a aquellos que van a escucharla en otras partes. Y gracias te damos por la oportunidad de entrar en sus hogares para presentarles las riquezas tuyas de parte de tu palabra. Ahora te pedimos que tú tomes mis labios, mi boca, mi voz, y que yo sea un utensilio tuyo al predicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te daremos la gloria por todo lo que vas a hacer por medio de la predicación de esta tu palabra. Amén. Jesús estuvo en la cruz 7 horas. 3 frases se pronunciaron antes de que el sol se oscureció a las 12 de la tarde. De 9 a 12 se pronunciaron las frases 1, 2 y 3. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: he ahí tu madre, en cuanto a María. Ahora, la cuarta frase se pronuncia antes de terminar la tercera hora de oscuridad. Desde las 12 hasta las 3 hay una oscuridad tremenda sobre la tierra, y Cristo pronuncia la frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego 3 frases se pronuncian en la última hora de la vida de nuestro Señor. Tengo sed, consumado es. Ya hemos estudiado todas estas frases. Y ahora estudiaremos la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la que vamos a estudiar hoy. Recuerden que las 7 frases que se pronuncian, hay 3 pares. Y aquí es el término del último par. En las frases 6 y 7, lo vemos a él, el siervo, dejando a un lado una obra terminada. Jesús ha descansado en los brazos del Padre. Por eso dice: consumado es. Había terminado el trabajo de la cruz. Y en tus manos encomiendo tu espíritu. Descansa en los brazos de su Padre. Algo notorio aquí: Dios entregó a Jesús para morir por nuestros pecados. Judas entregó a Jesús a los sacerdotes para traicionarlo. Los sacerdotes entregaron a Jesús a Pilato para condenarlo. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Pero Jesús se entregó voluntariamente para morir. Él dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Lucas 23:46 dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Quiero que noten también que hay 3 frases que son oraciones, y ya hemos mencionado esto antes. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta oración estaba rogando que las tempestades de la ira de Dios se mantuvieran en espera, que el juicio fuera pospuesto hasta que estos pobres pecadores pudiesen comprender lo que estaba tomando lugar en ese día para ellos. Y gracias a Dios, la puerta de la gracia
se ha mantenido abierta por más de 2000 años. ¡Qué gracia de parte de Dios! ¡Qué paciencia! No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si se cerrara esa puerta hoy, solo podríamos maravillarnos de tanto tiempo que se ha mantenido abierto la puerta, la oportunidad de salvación. En la segunda oración, que es la cuarta frase que dijo Cristo en la cruz, viene una pregunta agonizante hacia el cielo que rompe el silencio de esa oscuridad de 3 horas, cuando Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un cuadro del pecador en el infierno. Es un cuadro de la ira de Dios hacia el pecado. Es un cuadro de lo que sufre el pecador allá en el infierno. Y finalmente la séptima frase, es también una oración. Pero es la oración del Hijo victorioso, encomendando su todo al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte del Señor fue diferente que cualquier otra muerte, porque fue una muerte voluntaria, fue una muerte victoriosa. Las últimas 2 frases que hemos estudiado nos dicen eso. Fue una muerte vicaria en nuestro lugar. Amén. La muerte no tenía poder sobre Él, sino solo en el aspecto de ser representante de pecadores. Estaba muriendo por el hombre. Nadie le quitó la vida. Él dio su propia vida. Al morir, clamó con fuerte voz. No se rindió a la muerte con debilidad. Al contrario, llamó a la muerte para que le sirviese. Alguien dijo: Él dio su vida porque Él quiso, cuando Él quiso y cómo Él quiso. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero decirte que no mataron a Jesús. Jesús entregó su vida por nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 nos dice la Biblia: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, en otras palabras, morir, y tengo poder para volverla a tomar, en otras palabras, resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Las sectas dicen que cuando murió Cristo, tenía miedo de que no volvería a resucitar. Y eso es una mentira del diablo. Él estaba tan confiado y tan seguro en la resurrección como lo fue en su muerte en la cruz. Los psicólogos te dirán que cuando una persona está al punto de la muerte, intentan levantar la cabeza para tomar un respiro más de aire. Pero Juan 19:30 nos dice que cuando Cristo entregó su vida, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Por supuesto sabemos por Lucas también dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y la última parte de Juan 19:30 dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nuestro Señor inclinó su cabeza. Él no buscó ansiosamente por un último suspiro. Él inclinó la cabeza y puso su vida. Entregó el espíritu. En su última frase en la cruz, lo vemos a Él como el profeta predicando, como el Cordero de Dios crucificado, como el sacerdote intercediendo por nosotros, como el Rey venidero.
Quiero que note a Cristo como el profeta. Él fue el profeta semejante a Moisés. Todo su trabajo y sus acciones tenían un significado profético. Un profeta no solamente predice, pero también predica la palabra de Dios. Cristo predijo, pero también fue el predicador que hablara la palabra de Dios. Es que, hermanos, la Biblia es la palabra escrita. Cristo es la palabra encarnada. Los dos son palabra viva. Jesús, el profeta, predicó su mayor sermón en la cruz. Si no fuera por el mensaje de la cruz, nuestras Biblias valdrían poco. No valdrían el papel en el cual están impresos. Porque en la cruz está manifestada la sabiduría de Dios. Notemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 al 24. 1 Corintios capítulo 1, 23 y 24. Dice la Biblia así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es el profeta que predica en la cruz. Él es el profeta que nos dice que Él es el Salvador del mundo. Después, Cristo es el Cordero. Nos dice la Biblia que cuando Abel vino a adorar a Dios, trajo un cordero. Esto lo hizo a causa de las instrucciones que había recibido de Dios. Y luego nos dice Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. El más excelente sacrificio que cualquier sacrificio en el Antiguo Testamento era el Cordero de Dios, hablando de Cristo. En el sistema levítico, los judíos eran instruidos en llevar un cordero para sacrificio. Y la Biblia nos dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él es el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan introduce a Jesús, él lo introduce de esta manera. Al siguiente día vio Juan que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Calvario vemos a aquel que fue el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento el Cordero moría por el pecador. En el Nuevo Testamento el pastor que se hizo Cordero muere por los pecadores. Cuando lleguemos al cielo, veremos al Cordero en el trono de Dios. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 5, el versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, el versículo es el 6. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 5, el versículo 6. Disculpe. Y miré, Apocalipsis 5, el versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Quiero que note que Jesús es el Cordero inmolado. Entonces, en la cruz, Cristo predica su mayor sermón, el sermón de la salvación. Cristo en la cruz ejemplifica ese sermón siendo el Cordero. Pero cuando Cristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba delante de Dios como el sumo sacerdote y a la misma vez ofreciéndose como el Cordero en ese último día de la Pascua para expiar los pecados de todos los pecadores. Mírenlo en la cruz como en el altar de sacrificio. Mírenlo como el sacrificio de sangre y también como el sacerdote que sacrifica. En su muerte voluntaria, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, llevó su sacrificio al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y en esta última y séptima frase, Él se lo ofreció a Dios. Por siglos, 24 grupos de sacerdotes habían estado recibiendo la sangre de miles de ovejas pascuales traídas por el pueblo y sacrificados ante el altar. Sin embargo, la obra de ellos nunca se terminaba. Pero aquí el Cordero de Dios hace un sacrificio una vez para siempre y se sienta a la diestra del Padre. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. Nos dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo murió en la cruz y ahora lo que Él está diciendo es: Padre, yo voy a poder sentarme a tu diestra porque he terminado la obra. Y repito, Él fue el sacerdote y a la misma vez el sacrificio. ¡Aleluya! Cristo, el Hijo de Dios, ofreció su cuerpo quebrantado, sin mancha y sin pecado. Su sangre preciosa es eficaz y es derramada al pie de la cruz. Y el sacerdote viene diciendo que es suficiente. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya no se necesitan más sacerdotes, porque Cristo cumplió todo. Vayamos a Hebreos capítulo 9 en esta ocasión, al versículo 24. Hebreos 9, el versículo 24, y voy a leer del 24 al 28. Quiero que noten, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El clímax de todo, el altar del Calvario, donde el sacerdote se ofreció como el Cordero de Dios
para quitar los pecados del mundo. Cuando Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba representando el mejor sermón. Estaba presentándose como el Cordero. Estaba presentándose como el sacerdote. Pero también estaba presentándose como el Rey venidero. Cristo fue a la cruz como Rey. Pilato escribió un título y lo puso sobre la cruz diciendo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Desde el punto de vista de este mundo, llevaba una corona extraña, pero es un rey extraño. No murió una víctima de lo inevitable. Él como rey anduvo por la batalla de la victoria. Su última frase en la cruz fue una proclamación como rey. Este rey se apresura desde los tormentos y torturas que sufrió del infierno mismo en la cruz hasta la presencia de Dios llamándole Padre. Fue más fuerte que el poder del infierno. Sojuzgó al diablo y a todos sus demonios. Y este rey demanda que la muerte se presente para su servicio. El primer Adán se hizo siervo de la muerte. El último Adán, el postrer Adán, se hizo maestro de la muerte. La muerte no podía ponerle sus manos heladas en su cuerpo hasta que él le diera permiso. Él transformó la cruz desde un símbolo de vergüenza y humillación a una de un símbolo de poder y victoria. Tomó a la cruz y lo hizo su mejor siervo, al usarlo para destruir la preciosa cosa que representaba la muerte y la desesperación. Qué bueno que Cristo algún día va a reinar. Tan cierto que nació en Belén, un nacimiento virginal, tan cierto como vivió una vida perfecta, tan cierta como murió una muerte vicaria en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, tan cierto como tuvo la victoria sobre la cruz, tan cierta como celebramos mañana su resurrección, es tan cierto que Él algún día va a venir a reinar. La Biblia nos dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Quiero decirles que junto con el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, cada cristiano debe estar diciendo cada día, amén, si ven, Señor Jesús. Cristo Jesús es el profeta, es el sacrificio, el cordero, es el sacerdote y es el rey. Te invito a que lo aceptes como salvador personal. ¿Será tu sacrificio? ¿Será tu sacerdote? Y Él algún día será tu rey también. Es más, Él quiere ser tu rey hoy. Él quiere ser tu Señor ya. Si no eres salvo, te invito, acéptalo. Él predicó su mejor sermón en la cruz, con 7 frases muy sublimes. 7 frases que te invitan a aceptar a Cristo, a aceptar lo que Él hizo por ti en la cruz. Te invito a aceptar a Cristo hoy. Pon tu fe en Él hoy. Deja que Él entre en tu corazón. Arrepiéntate de ser pecador. Arrepiéntate y reconozca que tú no puedes salvarte. Todo el dinero del mundo no puede cambiar y no puede salvar tu alma. Es de tan alto precio que solo la sangre de Cristo puede salvarte. Él pagó el precio. Todo lo que tienes que hacer
es aceptar lo que Él hizo por ti. Si tú ya eres salvo, yo espero que comprendas que algún día reinaremos con Él. Porque Él es no solamente profeta, no solamente sacrificio, no solamente sacerdote, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Oremos. Padre, en esta hora, gracias te damos, porque tú eres nuestro profeta, nuestro cordero, nuestro sacrificio. Eres nuestro sacerdote, eres nuestro rey. Señor, quizá algunos están escuchando y todavía nunca han recibido la salvación que tú ofreces. Todavía no han hecho esa decisión. Señor, que lo hagan en estos momentos. Que inclinen su cabeza, que te oren a ti, te pidan a ti perdón por ser pecador. Que te pidan a ti, a que tú les salves por medio de la sangre de Cristo. Y que después, al terminar la oración en el nombre de Jesús, que ellos sepan que Cristo mora ya en su corazón por fe. Te pido, Señor, que si hay algún creyente aquí presente, escuchando este mensaje, que tú les ayudes a no solamente escuchar que Cristo es el Salvador y saber que Él es su Salvador, pero ellos como creyentes lo hagan Rey de su vida. Él me ha salvado a mí, no solamente para librarme del infierno, pero para que yo le sirva a Él y sea como Cristo. Oh Señor, yo sé que no has terminado en mí todavía. De otra manera ya estaría contigo. Gracias por tu paciencia en trabajar en mi alma, en mi cuerpo. Y te pido que más y más sea como Cristo. Y te pido esta oración por cada creyente que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana es domingo de resurrección. Yo quiero animarte a que tú te levantes temprano, antes de que nazca el sol, y adores al que es el Señor sobre el sol, al que es el Señor de señores y Rey de reyes, a Cristo Jesús. Adórale a Él en este día mañana de domingo de resurrección. Que Dios te bendiga y que tú tengas un feliz domingo de resurrección. Hasta la próxima.